Un saludo muy especial. Hoy vamos a ver los métodos de aceleración del movimiento quirúrgico. Esta es una serie de los webinars para GIH que estamos haciendo. Ya vimos en el webinar anterior todos los métodos físicos. Vimos mediadores celulares y estímulos físicos. Y ahora vamos a ver los relacionados al fenómeno de aceleración regional. Es decir, nos vamos a enfocar en corticotomía, piezoscission, distracción dentoalveolar, microosteoperforaciones, surgery first y combinación. Tenemos otros que han surgido a lo largo de la historia, pero digamos que a hoy, 2025, no son relevantes y nos vamos a enfocar en los más conocidos. Entonces, primero que todo, es importante que tengamos claro qué es el fenómeno de aceleración regional. Entonces, este fenómeno fue publicado por el ortopedista Harold Frost y él reconoció que realizando una herida quirúrgica en el hueso se producía una notable actividad de reorganización adyacente al sitio de la lesión. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a aprovechar en el hueso dentoalveolar. Denominó fenómeno de aceleración regional entonces a esta cascada fisiológica de eventos curativos que nos van a permitir, dentro de una ventana terapéutica, poder acelerar el movimiento de ortodoncia. Es decir, no es algo permanente, es algo temporal que al que podemos recurrir para poder acelerar el movimiento. Entonces, en el webinar anterior vimos tratamientos sin extracciones, con extracciones, de tracción, de un molar, de premolar. ¿Qué tal si son tratamientos más largos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, son tratamientos ortoquirúrgicos? Entonces, miremos un ejemplo en el proceso convencional. Tenemos aquí una paciente que llega para ortodoncia convencional. No tenemos un recurso de aceleración quirúrgico, hacemos una descompensación. En la imagen de la mitad, entonces, vemos que eh, empeora su perfil. ¿Sí? Tiene que pasar por este proceso para que finalmente quede con un perfil adecuado. Pero ¿esto cuándo se logró? Después de 3 años de tratamiento. Puede ser menos, claro que sí, pero en este caso en particular fueron 3 años de tratamiento. Entonces, miremos un paciente tratado de manera convencional, prequirúrgica, luego su cirugía para terminar la parte posquirúrgica. Es un paciente clase 3. Tenemos una situación complementaria, ausencia de un lateral. En esta imagen lo podemos ver, mordida cruzada, y empieza su tratamiento con ortodoncia convencional para lograr descompensar. Aquí vemos cómo se aumenta esa sobremordida, se cruza aún más para poder verticalizar los incisivos inferiores sobre sus bases óseas. Y esto hace, lógicamente, que el perfil empeore un poco, esté un poco más prominente el labio inferior. En el caso de él, no tan notorio como la paciente que vimos anteriormente. Se opera y ya está en la situación postquirúrgica en la cual logramos corregir esa mordida cruzada anterior para obtener finalmente este perfil. Entonces, miren en estas fotografías de 3/4 cómo se ve. Tiene una buena proyección del labio inferior, no se ve por delante del superior. El paciente queda muy contento con este resultado. Pero entonces veamos el comparativo. Tenemos inicial, tenemos el prequirúrgico, el paciente empeora un poco para que veamos la línea de perfil final postquirúrgica que es adecuada. ¿El resultado es bueno? Claro que sí, pero ¿qué tal si esto lo podemos lograr en menos tiempo? ¿Y qué tal si los pacientes ortoquirúrgicos los pudiéramos lograr en menos tiempo de tratamiento de los que vimos de los asistidos por métodos no quirúrgicos? Vimos casos de 7 meses de tratamiento. ¿Qué tal si un caso quirúrgico pudiéramos aún más reducir este tiempo? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo pasar de este perfil de esta paciente a este completamente finalizado en 5 meses? Entonces,
tendríamos que hacer un análisis nuevamente de la evidencia que tenemos a 2025. Recordemos la pirámide de la evidencia que vimos en el webinar anterior y esta tabla simplificada donde vamos a analizar los estudios de ortodoncia, que lo único que tenemos que sumarle sería por encima de metaanálisis umbrella reviews, que sería el máximo nivel de evidencia que deberíamos considerar a 2025 para cualquier tema en ortodoncia. Entonces, empecemos con estos métodos. Vamos a empezar con estos 4 para finalmente dejar bloque aparte para Surgery First, que sería el que faltaría por explicar. Entonces, vamos a hablar primero de corticotomía facilitadora, de piezoscission, distracción periodontal y perforaciones intraóseas, que serían como las menos invasivas de todos estos. En esta imagen tenemos los 4 segmentos que nos van a diferenciar antes de empezar a hablar con cada una de ellas, ver cómo serían los procedimientos. En el primer cuadro tenemos la corticotomía, entonces vemos que es un colgajo completo y vemos que están las incisiones eh, en el hueso cortical y perforaciones además, pero tenemos un colgajo completo. Esto sería corticotomía. En el segundo tenemos piezoscission. Miren la gran diferencia, no tenemos un colgajo completo, tenemos incisiones y por estas incisiones puede entrar el piezótomo a hacer estas perforaciones en el hueso más controladas que con fresa como están hechas en la corticotomía, y la gran diferencia es que no hay que levantar colgajo completo, es decir, que luego no habrán estas suturas, sobre todo las de la papila que tienen más complicación. Acá en el cuadro inferior izquierdo, en este, podemos ver la distracción dentoalveolar. Entonces vamos a tener un procedimiento intraóseo y adicional colocación de un distractor. Y la última nos muestra las microosteoperforaciones, que sería la menos invasiva de este bloque de 4 procedimientos que vamos a ver inicialmente. Empecemos entonces con la corticotomía. Desde su primera publicación, Suya reportó tratamientos quirúrgicos en 395 pacientes adultos japoneses, todos exitosos. Completó la mayoría de los casos en menos de 12 meses y algunos en 6 meses. Sugirió menos dolor, reabsorción radicular, tiempo y recidiva que la ortodoncia convencional y pues reportó que podía terminar muchos tratamientos en casi 4 meses. Es decir, que desde su inicio fue un procedimiento con un alto índice de reportes exitosos. Posteriormente a esto aparece Wilcodontics, esto es por los hermanos Wilco, y lo denominan ortodoncia osteogénicamente acelerada. Inicialmente aparece con este nombre y se le adiciona periodontalmente, es decir, ortodoncia osteogénica acelerada periodontalmente, si incluimos el aumento de este hueso alveolar con un injerto óseo. Entonces se hace esa decorticación selectiva alveolar que vimos inicialmente, pero adicional a esto se coloca un injerto óseo, lo cual va a permitir, sobre todo en casos de biotipo delgado, pues tener un biotipo más grueso y llevar los dientes hacia esta nueva parte ósea que hemos adicionado con el injerto. Desde su establecimiento, los hermanos Wilco pues buscaron reforzar esta parte de la ortodoncia basada en evidencia, pero siempre reportan casos, por ejemplo en este, donde vemos que inicialmente tiene muy poco hueso en la superficie vestibular y lingual de esos incisivos inferiores. Se hace el procedimiento y tenemos, después de 2 años de retención, todavía una gran cantidad de hueso alveolar. Los reportes, digamos, que fueron más dramáticos en la historia de la ortodoncia cuando aparece esto, son estos 2 casos. Este es el primer paciente, ellos publican 2 reportes de alivio de apiñamiento con esta técnica asistida quirúrgicamente. Entonces vemos una compresión maxilar muy grande en este primer paciente para finalizar en 6 meses, 2 semanas aproximadamente, reportan ellos, no un tiempo exacto, y pues con un buen resultado. El procedimiento
es bastante invasivo. Aquí vemos el levantamiento del colgajo, se coloca el injerto y luego pues el posicionamiento del colgajo nuevamente. El segundo paciente también tratado en 6 meses. Aquí vemos el cambio de inicial a final con un muy buen resultado en un corto tiempo de tratamiento. Entonces, desde sus orígenes, la corticotomía facilitadora fue nutrida, digamos, con muchos reportes de casos. Aquí vemos a través de los años varias de esas, en este cuadro, varias de esas publicaciones, y quiere decir que ha sido reportada como efectiva en todos estos casos en distalización de molares y caninos, retracción de dientes anteriores, intrusión de molares, piñamientos, biprotrusión dentoalveolar, pacientes preprotésicos, expansiones, tratamientos combinados con dispositivos de anclaje temporal. Es decir, es algo que podemos tratar en cualquier tipo de maloclusión y la suma de estos casos reportados exitosos es muy alta. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues debíamos esperar a la aparición de las revisiones sistemáticas. Aquí tenemos varias en diferentes años, 2016, 2018, 2019, 2021, sobre la eficiencia de esas corticotomías. Sin embargo, estos 4 procedimientos iniciales de los cuales les voy a hablar, los voy a reunir en un solo umbrella final para que veamos cómo sería esa parte de decisión clínica en el momento de seleccionarlos para un paciente. Vamos ahora a ver Piezoscision. Como les decía, pues ya sería menos invasiva si la comparamos con la corticotomía. Tenemos estas incisiones verticales y fue propuesta inicialmente por Tommaso Berchellotti, quien desarrolló esta técnica para maximizar esa rapidez del movimiento, y él buscaba era prevenir daños en los tejidos periodontales con una cirugía para microcirugía alrededor de cada diente. Entonces, no se hace un levantamiento completo del colgajo, simplemente se permite el acceso al piezótomo. Serge Livard hace varios reportes de casos exitosos con esta técnica. Tenemos 3 años consecutivos, 2009, 2010, 2011, y en todos concluye que es una técnica mínimamente invasiva que logra un movimiento ortodóntico rápido, sin esa desventaja de esos métodos quirúrgicos tan amplios y traumáticos, lógicamente haciendo referencia a las corticotomías facilitadoras. Y la principal ventaja que ellos reportan es que puede ser combinada con diferentes modalidades de tratamiento para adultos con maloclusión. Aquí vemos entonces otro reporte de DIVART para que veamos un poco mejor la parte del procedimiento como tal, y vemos las incisiones que adicional, si hacemos la tunelización por estas incisiones verticales, pues logramos también adicionar injerto sin necesidad de hacerlo como el procedimiento de corticotomía facilitadora, y la podemos combinar, como vemos en este reporte del mismo autor, con alineadores transparentes, dependientemente. Aquí en este caso se hizo con Invisalign, entonces lo podemos combinar no solo con ortodoncia convencional, sino también con alineadores. Entonces, en este reporte, él busca ilustrar cómo la Precision combinada con Invisalign puede ser utilizada en casos seleccionados para satisfacer esa necesidad estética del paciente, que además requiere o busca, está solicitando un corto tiempo de tratamiento. Entonces, esta es una paciente femenina, se manejó con algo de stripping para corrección de línea media. Entonces, aquí en este artículo se lo seleccioné para ver como un poco más en detalle cómo sería la secuencia. Se hace la Precision una semana después de ese primer alineador. Las incisiones verticales ya las vimos, es por debajo de la papila, nunca van a incluir papila, siempre por la cara vestibular. Vamos a permitir el acceso al instrumento piezoeléctrico. La incisión de cuánto es, de 3 milímetros de profundidad. Y cada cuánto van a cambiar los alineadores, cada 7 días, según este reporte. Entonces aquí vemos la fotografía inicial, superior, inferior, la vista anterior, y aquí vemos las incisiones que no son muy extendidas en la parte vertical, simplemente deben permitir acceso al pisoto. ¿En cuánto se alinearon los superiores? En 8 semanas con 8 alineadores. Y la línea media inferior se corrigió en 16 semanas
con 16 alineadores. ¿Qué pasa con estos procedimientos? Que van a tener una ventana terapéutica de 3 hasta 4 meses. Entonces, aparece la Piezo-Session secuencial, es decir, que podrías o deberías, si no has terminado el tratamiento en ese tiempo, que son 3, 4 meses, pues deberías hacer una Piezo-Session posterior a esto. Lo que clínicamente se hace es tratar de hacer la mayor cantidad de movimientos en ese tiempo para no repetirla, pero hay que tener en consideración que podría necesitarse otra Piezo-Session. Vamos a ver este reporte de caso también de Serge Divar en una paciente que le realizó la Piezo-Session a los 9 días de cementar los brackets, le hizo controles cada 15 días y vemos el resultado final en esta, pero con Piezo-Session secuencial, es decir, repetida cada 4 meses. Vamos a ver esta comparación, digamos que esta es la primera, la revisión sistemática, aparece esta revisión sistemática con metaanálisis, aparece en 2020, donde se busca comparar los métodos convencionales con eh, tratamientos asistidos con Piezo-Session. Que nos muestra este metaanálisis, que a 2020, de acuerdo con la evidencia existente, la Piezo-Session es eficaz para reducir el tiempo de alineación de los dientes y aliviar el apeñamiento en comparación con tratamientos no asistidos quirúrgicamente. Y nos dicen que los niveles de dolor mostraron diferencias insignificantes reveladas con el metaanálisis. ¿Qué pasa? Que normalmente este procedimiento se acompaña de alguna terapia farmacológica, entonces pues finalmente el dolor no va a ser perceptible. Aquí pasamos entonces a distracción osteogénica dentoalveolar y en esta imagen pues se puede ver, digamos, lo dramático de la cirugía porque debemos hacer como una liberación completa de todo el bloque del diente. ¿Qué pasa? Pues que va a ser muy efectivo en retracción de caninos, sin embargo, cada vez menos necesitamos hacer retracción de caninos. Son muy limitados los casos, no puedo decir que ya nunca hacemos, pero sí, cada vez hacemos menos. Entonces, se lograría acelerar el diente que va a tener el distractor. No podemos poner distractores en todos los dientes. Entonces, vamos a ver. Todas estas fotos tienen su referencia abajo. Yo no hago procedimientos asistidos quirúrgicamente, entonces no tengo casos propios y por eso están las referencias de donde están las imágenes de estas cirugías. Entonces, la distracción osteogénica dentoalveolar va a permitir una rápida retracción canina. ¿En cuánto? En 3 semanas. No tenemos otro método en que podamos hacer un recorrido tan rápido en tan corto tiempo. Pero con la limitación que les digo, solo lo vamos a colocar en ese diente en particular. Entonces, ningún método convencional va a lograr un movimiento dental tan rápido sin daño periodontal o endodóncico. Eso es lo que se reporta. Sin embargo, pues tendría que pasar a revisiones sistemáticas y metaanálisis como para poder asegurar que no hay daño, sobre todo endodóncico, si estamos liberando hasta la parte del ápice los dientes. Aquí vemos este caso como para que veamos de una manera más didáctica el procedimiento. Entonces tenemos la foto inicial y tenemos cómo iría el distractor ubicado en el canino y vemos el espacio que se abre distal al lateral. Que concluyen que es un método efectivo para reducir el tiempo total de tratamiento, pues aproximadamente en un 50%, esto si es un caso de retracción canina. La primera revisión sistemática aparece en 2013 que involucra hace un comparativo de, de estos procedimientos asistidos quirúrgicamente y nos dice que la corticotomía es un método seguro y efectivo para acelerar el movimiento de ortodoncia y que la distracción alveolar periodontal sería prometedora como método para acelerar el movimiento, pero a 2013 carece de evidencia convincente. Este es el cuadro que se muestra en esta revisión sistemática, donde finalmente tan solo 3 estudios fueron incluidos para metaanálisis. Pasamos ahora a las microosteoperforaciones. Entonces, inicialmente se reportó como alveocentesis y fue promovida desde sus inicios por una casa comercial específica. ¿Qué busca? Pues que asistir quirúrgicamente estos procedimientos
sea menos invasivo todavía que Precision o que incluso Corticision, que era solo hacer las incisiones verticales sin incluir decorticación alveolar selectiva. Entonces, es simplemente hacer perforaciones en la encía hasta llegar al hueso alveolar para estimular este fenómeno de aceleración regional sin necesidad ni de hacer colgajo, ni siquiera de hacer incisiones verticales. Entonces, aquí vemos que las microosteoperforaciones se hicieron alrededor de los laterales, que eran los dientes que tenían que hacer un mayor recorrido para lograr su nivelación con los demás dientes en la etapa inicial de tratamiento. Entonces, aquí vemos, fue reportada desde 2012. Nos decían pues que el tratamiento se podía reducir aproximadamente en 50% con estas microosteoperforaciones, pero desde un inicio miremos que están comparando con la casa comercial, es decir, lo tenemos como no propel y como propel, y nos dicen que los resultados de estudios clínicos y en animales demostraron que ese sistema disminuye el tiempo de tratamiento en un 50 o 60% en combinación con cualquier fuerza ortodóntica. La primera revisión sistemática sobre el tema aparece en 2020 sobre microosteoperforaciones y nos dice pues que es un método universalmente aplicado, no técnico, repetible y mínimamente invasivo para acelerar el movimiento dental con consecuencias extremadamente mínimas. Eso es lo que reporta eso. Sin embargo, entonces, como les decía, eh, debemos reunir todos estos métodos asistidos quirúrgicamente a la luz de la evidencia científica y deberíamos acogernos a lo que pueda decir un umbrella review sobre el tema. Entonces, tenemos esta umbrella review que también se puede decir como revisión de revisiones sistemáticas y metaanálisis y reúne, busca darnos una respuesta sobre la eficiencia de estos procedimientos asistidos quirúrgicamente. Entonces, de 108 elegibles, quedan 40 y finalmente solo pasan 4. ¿Y qué nos dice sobre estos procedimientos? Nos dice que los estudios son todavía de bajo nivel, concluyen que los procedimientos coadyuvantes quirúrgicos aceleran esos movimientos de ortodoncia y reducen la duración del tratamiento, pero la aceleración es menor y es transitoria. Esos efectos son transitorios, entonces al tomar la decisión sobre ese tratamiento deberíamos tener en cuenta ese análisis costo-beneficio de los métodos de aceleración quirúrgica. ¿Qué pasa con esto? Es lo que desde sus inicios tenemos aceptado desde la academia, es decir, que hay una ventana terapéutica de 3 meses. Pueden acudir a este artículo donde nos habla un poco más a profundidad del fenómeno de aceleración regional y sabemos pues que esa ventana es en 4 meses, algunos autores le dan ese tiempo más. Entonces, si no lo logramos, deberíamos estar repitiendo el procedimiento asistido quirúrgicamente de estos 4 que hemos visto hasta el momento. Bueno, descartando la distracción dentoalveolar, que solo se hace una vez la parte quirúrgica y se activa el distractor, cualquiera de las otras 3, pues va a requerir repetirse a los 3 meses. Entonces, la evidencia a 2025 es alta, lo tenemos hasta Umbrella Review, pero nos dice que su efecto es transitorio, es decir, sí, acelera. Si queremos acelerar por 4 meses el tratamiento, podemos acudir a uno de esos métodos. Entonces, como hasta ahí estaba reunido en un Umbrella Review, por eso les dejé aparte cirugía primero. Entonces, vamos a ver cirugía primero, que no está incluido dentro de ese Umbrella Review. Entonces, la cirugía primero también inicialmente pues aparece a partir de 2009. Tenemos los reportes de Nagasaka y Sugawara, sobre todo, también tenemos de Hernández Alfaro. Inicialmente, pues fueron muchos reportes de casos y luego series de casos. En Colombia, quien ha liderado siempre, siempre ha sido la cabeza de Surgery First, ha sido el doctor Carlos Villegas, quien ha asesorado mis casos de Surgery First desde el inicio. Aquí lo vemos. Y tiene varias publicaciones. Vamos a ver en sus orígenes esta.
que era una paciente clase 3. Inicialmente siempre nos recomendaban iniciar en pacientes clase 3 porque era muy predecible hasta que ya se fueron, digamos, alimentando la evidencia y nutriendo la pirámide, publicaciones con un mayor nivel de evidencia. El objetivo de estos primeros reportes de casos y de este en particular era mostrar que eliminando esta ortodoncia prequirúrgica podemos disminuir el tiempo total de tratamiento de un paciente adulto con una anomalía endofacial severa. Entonces, esto va muy de la mano de cómo se operan los pacientes, digamos, en trauma maxilofacial, pues hay que operarlos inmediatamente y luego hacer la ortodoncia. Entonces, podemos hacer una cirugía primero y luego terminarla y esto ya nos evitó toda esa parte de preparación prequirúrgica, toda esa descompensación que es la que consume el mayor tiempo de la ortodoncia cuando es un paciente ortoquirúrgico. Entonces, logramos disminuirla en un tiempo considerable porque posterior a la cirugía, que vamos a aprovechar ese fenómeno de aceleración regional que ya vimos con los otros procedimientos, tenemos una ventana de 3 a 4 meses, pero el paciente ya ocluye en una relación anteroposterior en la que va a quedar. Es decir, sus bases óseas ya están correctamente posicionadas. Es mucho más fácil hacer la parte postquirúrgica en estos casos, además que es mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es el protocolo que el doctor Villegas sugiere? Cementar los brackets una semana antes y colocar el arco térmico ahora de 0,16 el día de la cirugía. Esto, digamos, en la práctica lo variamos un poquito, a veces cementamos 2 días antes, etcétera, a veces colocamos el arco el día antes porque no tenemos la posibilidad de entrar a quirófano, entonces puede variar un poquito. Los elásticos pues van a ser según el tipo de maloclusión y la fijación va a ser con fijación rígida interna y vamos a tener los elásticos ya de una vez posicionados para hacer correcciones postquirúrgicas. Entonces, este caso se le hizo a esta paciente se le hizo una osteotomía Lefor 1 un avance maxilar de 3,5 milímetros, un retroceso mandibular de 3,5 y adicional una mentoplastia de avance de 2 milímetros. El tiempo total, 13 meses. Entonces vamos a ver que históricamente también se va haciendo como una curva de aprendizaje y los primeros reportes pues son en tiempo un poco mayores a los que ya clínicamente estamos alcanzando. ¿Qué se concluye desde los primeros reportes? Que cirugía primero es un nuevo e innovador procedimiento para realizar movimientos rápidos en adultos. Se elimina esa demorada fase de ortodoncia prequirúrgica y se aprovecha la posibilidad de utilizar el fenómeno de aceleración regional para incrementar la velocidad de movimiento dental. Sin embargo, pues lógicamente se requerían más estudios para alimentar esta evidencia. Esta paciente es una paciente de 20 años con una simetría severa mandibular, una maloclusión de clase 3 y vemos que se hace un retroceso mandibular de 7 milímetros, lado derecho, 3 milímetros, lado izquierdo, más mentoplastia. Y el tiempo total, miren, ya es mucho menor, son 7 meses de tratamiento. En 2014 aparece la primera revisión sistemática. Sin embargo, muchas de ellas se han enfocado no tanto en el tiempo, sino en la exactitud comparativa de los resultados a largo plazo o inmediatos de la cirugía primero comparada con el procedimiento convencional. En esta revisión sistemática vemos que se concluye que la mayoría de los estudios publicados relacionados con este abordaje son en su mayoría clase 3 esquelética y tanto cirugía primero como ortodoncia convencional muestran resultados similares a largo plazo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el enfoque de cirugía primero tiene un tiempo de tratamiento más corto. Entonces, los resultados a largo plazo van a ser similares, pero vamos a tener menos tiempo para el tratamiento completo. En 2017 sale el primer metaanálisis y nos dice que Surgery First ofrece una alternativa eficiente al tratamiento convencional de 3 etapas, como lo conocemos, con una duración total del tratamiento más corta, una estabilidad posoperatoria similar, pero no, pero ¿qué pasa? Ellos toman, o esta revisión, este metaanálisis nos dice
que la ortodoncia posoperatoria es más prolongada. Pues, a ver, es una distribución diferente. No tenemos prequirúrgica y todo se hace en la posquirúrgica. Entonces, eventualmente, si comparamos solo la parte posquirúrgica, puede ser más largo, surgery first, porque realmente todo el tratamiento se hace en esa etapa. Entonces, a 2025 tenemos metaanálisis y todavía, digamos, no en un umbrella review que recoja esta parte. Entonces, ¿qué es lo que realizo en la práctica? En la práctica, lo que busco es unir esta velocidad que nos da Surgery First, pero lógicamente en los casos en que el paciente necesita cirugía ortognática. De lo contrario, no realizo ningún procedimiento asistido quirúrgicamente. Y como vimos en el webinar anterior, el que más nivel de evidencia de los mediadores celulares o estímulos físicos tiene con concepto favorable para aceleración sería la fotobiomodulación. Entonces, lo que realizo en la práctica es una combinación de estos dos métodos. Aclaro nuevamente, solo cuando el paciente necesita cirugía ortognática. Entonces, el primer reporte lo hice en 2014 de cirugía primero más fotobiomodulación. Entonces, vamos a ver que también ese primer reporte es un tiempo mayor a lo que ya posteriormente se va logrando. ¿Por qué? Porque recordemos que la práctica basada en evidencia no es solo esto que está publicado, sino también la experiencia. Entonces, parte de esa experiencia es la curva de aprendizaje que realicemos con cualquiera de las técnicas. Entonces, vamos a ver este caso. Este caso, también por recomendación del doctor Villegas, era un caso clase 3, es decir, como el indicado para hacer un primer procedimiento, así. Entonces, es un paciente con una discrepancia dentoalveolar de clase 3 bastante pronunciada, pero él ya llega con un motivo de consulta claro, o sea, ya él lo han visto diferentes ortodoncistas y que le han dicho pues que es quirúrgico. Entonces, necesita ortodoncia prequirúrgica, su cirugía y su ortodoncia postquirúrgica. Entonces, el paciente consulta ya para que me estabilicen los maxilares y poder operar. Ese es su motivo de consulta. Entonces, vemos aquí una mordida cruzada anterior bastante pronunciada. Es una evidente clase 3. Tenemos un prognatismo superior leve, un prognatismo y macrognatismo inferior severo y una evidente relación sagital intermaxilar de clase 3. Entonces, vamos a ir viendo el procedimiento. Miren que es con brackets convencionales, slot 0,22, se hace en cirugía el retroceso mandibular, se hacen injertos autólogos paranasales y se hace la aplicación de la fotobiomodulación postquirúrgica intraoral para acelerar el movimiento, como lo vimos en el webinar anterior, y en este caso, postquirúrgico extraoral para disminuir la inflamación y el edema resultante de la cirugía ortognática. A este paciente, los brackets convencionales se le cementaron una semana antes y al momento de la cirugía va con un arco térmico 0,16. Así finaliza su cirugía, así sale de quirófano, prácticamente listo. Sin embargo, el cirujano no había realizado procedimientos de surgery first y no colocó los elásticos necesarios y así lo tenemos a los 8 días. Es decir, el paciente, miremos en esta imagen inferior, aquí tiene punto de sutura, esto es a los 8 días. Entonces, hasta ese momento le coloco los elásticos. El paciente sí o sí debe salir con elásticos del quirófano. Entonces, aquí tenemos la maloclusión a los 8 días. No está como sale de quirófano, pero sabemos que aprovechando el fenómeno de aceleración regional, vamos a lograr acortar ese tiempo de tratamiento y así el paciente no haya quedado con una oclusión pues cercana a la ideal, lo vamos a poder lograr con el uso de los elásticos y lo estamos haciendo sobre arcos térmicos 0,16. ¿Cada cuánto se ve al paciente cuando se sigue el protocolo de Surgery First? Cada 15 días. Y cada 15 días podemos hacer activaciones. Entonces, a los 2 meses, el paciente prácticamente estaba listo, pero me quedo haciendo ciertos ajustes y finaliza en 10 meses. Es decir, pasamos de esta situación a esta en tan solo 10 meses de tratamiento. Así finaliza el paciente.
Vamos a ver otro y vamos a ver que con el tiempo, pues los meses de tratamiento son menores. Miremos este paciente que llega con una relación de clase 3 y sus arcos están prácticamente alineados. No hay que hacer desplazamientos muy grandes. El objetivo principal del, del tratamiento será corregir esa sobremordida. Entonces, aquí tenemos la vista anterior, lateral derecha, lateral izquierda del paciente. Y cuando se hace la cementación, en este caso se hizo un día antes de la cirugía. Y aquí tenemos el procedimiento quirúrgico que se le realizó y cómo sale de quirófano. Sale con sus elásticos. Elásticos como disponga en ese momento el cirujano, vectores como nos, digamos, faciliten la corrección de lo que falta postquirúrgicamente. Y en este momento se empieza la aplicación intra y extraoral de fotobiomodulación. Tenemos aquí el comparativo, 3 días postquirúrgicos, 6 días y 12 días postquirúrgicos. Intraoralmente vemos que tenía una mordida abierta anterior que se empieza a corregir con esta disposición de elásticos. Entonces debemos cubrir tanto la parte anterior como la posterior. La disposición va a ser en caja, van a ser verticales, triangulares, en zigzag, como requiera en ese momento el paciente. Miren de 3 a 6 días cómo cambia y de 6 a 12 días cómo se ha disminuido notablemente esa mordida abierta del paciente. Entonces, hemos pasado en un mes de esta situación anterior a esta. Y en 4 meses postquirúrgicos, el paciente prácticamente está listo. Miren que estamos con brackets convencionales, en este caso de MBT, y vemos que tenemos un paralelismo radicular adecuado, exceptuando por este molar. Entonces se hace la corrección, debemos hacer paralelismo y en 5 meses el paciente pasa de esta situación a esta y finaliza su tratamiento en un muy corto tiempo. Aquí vemos cómo queda el perfil final del paciente. Intraoralmente, un muy buen ajuste. Tenemos que tener en cuenta que no hay un premolar de ese lado y aún así logramos un ajuste adecuado de ese lado. Y tenemos 2 segundos molares muy atípicos. Sin embargo, logramos un muy buen ajuste. Es decir, cuando estamos buscando aceleración del movimiento, no es quitar los brackets rápido, es tener tiempo suficiente para hacer lo que debemos hacer, pero en un tiempo más razonable para el paciente. Aquí está la comparación y en 5 meses pasamos intraoralmente de esta situación a esta situación y con sus funciones caninas adecuadas. Pasemos a otro caso. Una paciente también clase 3, este es su perfil inicial, una mordida cruzada anterior, una relación de clase 3, va con el abordaje de cirugía primero, a los 3 días una gran inflamación, un gran edema que es tratado con fotobiomodulación y logramos pasar también en 5 meses de este perfil a este perfil. Miremos intraoralmente cómo queda después de la cirugía, prácticamente lista, solo necesitamos hacer varios ajustes que se hacen con elásticos, se pasa la secuencia de arcos, en este caso MBT como la vimos en el primer webinar, y miren el perfil con el que resulta esta paciente, un ajuste adecuado. Esta es su vista izquierda. En 5 meses pasamos de esta relación a esta relación. Eventualmente hubiera sido mejor acoplar este canino derecho. Su radiografía panorámica nos muestra un adecuado paralelismo. Y miren, este es el seguimiento un año después. Un año después, pues la paciente sigue con esta también pequeña falta de acople del canino, pero es como la tenía, la dejé inicialmente. Entonces, digamos que tiene una muy buena estabilidad y que lógicamente pues debe estar con su seguimiento de retenedores. Esa posición del canino no afecta su función como vemos en esta imagen. Y veamos este otro caso que también está publicado. Este lo publiqué en 2017 y es un caso con abordaje Surgery First también acompañado por fotobiomodulación.
pero ya es una clase 2 esquelética para que veamos que no necesariamente el paciente debe ser clase 3 para que sea candidato a este abordaje. Son los más fáciles para iniciar, pero lo podemos hacer en cualquier tipo de maloclusión. En este caso les voy a mostrar esta clase 2 esquelética. Entonces es una paciente que tiene una sonrisa armónica, sin embargo, pues tiene una relación de clase 2 bastante pronunciada y vemos que tiene una sobremordida horizontal muy marcada. A ella le dan sugerido exodoncia de premolares, no es un caso para exodoncia, miremos el ángulo nasolabial que tenía la paciente, incluso le han dicho que extracción de premolares y en un premolar está reemplazado por un implante, el primer premolar izquierdo. Entonces, estos son los 3 días posquirúrgicos. Igualmente se hace su cementación antes de la cirugía, va con arco térmico 0,16 y esta es su situación posquirúrgica. Se acompaña intra y extraoralmente con aplicación de láser y en 4,5, en 4 meses y medio logramos terminar el caso y miremos el gran desplazamiento que se hizo en el sector superior izquierdo comparativamente con el implante que muestra la situación inicial de la paciente. Entonces, es un desplazamiento grande. Todo esto postquirúrgico queda con una buena relación posterior. Aquí vemos el lado derecho y vemos el comparativo con el lado izquierdo. Entonces pasamos de esta sobremordida a esta en tan solo en 4 meses y medio. Y este es el resultado, esta es la sonrisa final de la paciente, ya con un temporal adecuado, una mejor relación y sus arcos superiores e inferiores. Entonces, la evidencia a 2025 de esta combinación que yo les propongo acá, pues es baja. Son reporte de casos, ¿listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues la idea es poder alimentar la evidencia, ir nutriéndola para alcanzar en algún momento revisiones sistemáticas y metaanálisis. Pero clínicamente es un recurso que podemos hacer para pasar de este a este perfil en muy corto tiempo. Entonces, resumiendo, los 2 webinars ya vimos mediadores celulares, estímulos físicos y en este, pues todos los relacionados al fenómeno de aceleración regional y vemos que esa combinación de Surgery First y fotobiomodulación sería la que más corto tiempo nos puede dar de tratamiento para un paciente. Sin embargo, ¿cuándo la podemos utilizar? Cuando es mandatoria la cirugía. Solo allí es que buscamos hacer esta combinación. Si el paciente no es quirúrgico, pues lo haríamos solo con método físico y en este caso lo que nos mostró mayor nivel de evidencia sería la fotobiomodulación. Si hacemos un comparativo, pues tenemos este inicial, prequirúrgico, postquirúrgico para obtener este perfil y si hacemos la combinación, podemos pasar de este inicial prequirúrgico a postquirúrgico en muy corto tiempo. Muchísimas gracias.